Hola amigos, ¿cómo están? Cuando ustedes vean este formato así en casa, es porque algo salió mal en la grabación en la iglesia y por eso tenemos que repetirlo en casa. Pero la idea es, creo yo, no perder esta serie, esta cosa que el Señor me ha dicho que es importante para la iglesia en este tiempo y que hay gran revelación del Señor. Por lo tanto, nos aguantamos de esta manera, pero continuamos con nuestra serie y hoy nos toca Nehemías, el capítulo 1. Así que pidámosle al Señor su dirección. Padre grande y poderoso, hoy estamos en tu presencia y pedimos, Señor, que estas palabras que tú revelaste sean de bendición para nosotros y para muchos otros. Y hablen a nuestro corazón, nos empujen con tu verdad y nos lleven, Señor, a la acción. Bendigo, mi Dios, a todos los que vean y practiquen esto que va a ser predicado en este día. Y bendigas a la iglesia, porque tú, Señor, quieres reconstrucción, comenzando desde los corazones, pero después en muchas áreas de nuestra sociedad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguramente te ha pasado que hay muchas situaciones que quisieras cambiar. A mí me pasa constantemente. Y a veces tenemos la razón en querer cambiar algunas cosas, pero en otras oportunidades no es tan claro lo que está pasando. Más bien, somos nosotros los que tenemos que cambiar alguna perspectiva o la manera en que estamos entendiendo las cosas. Por ejemplo, en las relaciones es muy claro que el tema de los conflictos pasa en muchas oportunidades por mala comunicación. Si nos pudiéramos poner más de acuerdo en entender primero lo que el otro quiere decir y no sacar tantas apreciaciones a priori, lo que nosotros llamamos hacernos películas, y después tomar decisiones sobre eso que nos estamos imaginando, pero sin estar ni siquiera seguros. Bueno, definitivamente muchas discusiones se podrían evitar. Otra cosa que es bastante claro es que hay problemas que consideramos pequeños, otros más grandes y algunos que definitivamente lo vemos como imposible. Y lo que me he dado cuenta en la iglesia es que la mayoría de los creyentes acuden al Señor cuando se sienten frente a un problema que consideran imposible. Es como si los demás pudiéramos enfrentarlos por nosotros mismos con nuestra propia fuerza, que no es otra cosa que una manera de orgullo, y le decimos al Señor, mira, no te necesito ahora, lo voy a hacer así y solamente te voy a buscar si me salen mal las cosas y te necesito de verdad. Pero mis queridos, eso muestra que no hemos aprendido a caminar con Dios. Porque para Dios no hay cosas grandes ni pequeñas, todas son pequeñas. Y por lo tanto, Él quiere participar de nuestra vida en muchos sentidos. Si nosotros acudimos con frecuencia a Él, nos vamos a acostumbrar a lo milagroso. Nos vamos a acostumbrar a verlo actuar, a percibir sus intenciones en las cosas que pasan y por supuesto su voluntad. Nehemías, el capítulo 1, nos habla precisamente de un problema que el protagonista de este libro tan especial considera imposible. Y para cualquier persona la verdad es que lo habría sido. Entonces él nos va a enseñar cómo se enfrentan problemas de corte imposible. Y si esto es válido para ese nivel de situaciones conflictivas, bueno, ¿cuánto más para las que nosotros vemos como pequeñas y alcanzables? Creo que entonces se puede aplicar para cualquier cosa. Dios nos va a enseñar eso y vamos a ver en la vida de Nehemías tres etapas iniciales mediante las cuales él enfrenta esta situación. La primera, vaya tomando nota, la primera es la importancia de entender bien el problema. Y vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 3 del capítulo 1, que ya lo vimos en la sesión anterior, pero creo que es muy importante ahora sentarlo como la base, como el inicio, el punto número 1 de este proceso de resolución de la mano de Dios. Leamos. Nehemías
1, del 1 al 3 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Así comienza este libro, no con buenas noticias. Muchas personas, y me incluyo por supuesto, nos abrumamos ante los problemas porque reaccionamos de manera muy emocional. Y miren, no pretendamos que las emociones no son parte de la ecuación. Siempre van a estar presentes. No hay nadie en absoluto que pueda enfrentar las cosas de manera puramente racional u objetiva, menos todavía. Así es que entendamos que siempre van a estar involucradas las emociones, pero tenemos que dimensionarlas bien. Déjeme darle un ejemplo. Suponga que alguien ha perdido el trabajo y comienza a hacerse, ¿no es cierto?, historias en la cabeza, películas, y para él dice: wow, me quedan solamente 2 meses con lo que me dieron del trabajo, 2 meses para sobrevivir, y si no encuentro trabajo, vamos a morir de hambre. Bueno, yo creo que eso es un poco exagerado, ¿no es cierto? Pero a veces reaccionamos de esa manera, y aunque no lo digamos, el corazón está palpitando, hay gran temor, grandes miedos, inseguridades que las llevamos por dentro, y eso se llama estrés. Por lo tanto, aunque la situación sea de mucha incertidumbre y no sabemos exactamente qué hacer ni cómo abordarlo, las películas que nos hacemos, la manera en que enfrentamos la situación desde el lado de las emociones, nos juegan realmente en contra en muchos sentidos. Lo primero que debemos hacer, como está ocurriendo acá con Nehemías, es tener un panorama claro de la situación. ¿Qué es lo que ha pasado de verdad? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se va a ver el proyecto? La situación que espero resolver una vez que esté resuelta. O sea, hacernos un panorama suficientemente claro, aunque nunca va a ser claro en su totalidad, por supuesto. Pero imaginarnos lo que está pasando, lo que queremos que llegue a pasar y cómo vamos a transitar de aquí hasta allá. Eso, mis queridos, es fundamental. Ya le dije que Nehemías tenía un alto cargo en la corte de Persia. Así que, desde mi perspectiva, aunque el texto no lo dice explícitamente, es posible que Nehemías mismo enviara a su hermano Hanani y a un contingente de judíos con él a averiguar cuál era la situación real de la provincia de Judea y en particular de la ciudad de Jerusalén. Pero con eso descubrimos algunas cosas importantes. Nehemías tenía a esta ciudad en su corazón. Nehemías tenía el proyecto de la reconstrucción como algo en su vida. Y veremos más adelante, en los capítulos que siguen, que Nehemías está claro que Dios le está poniendo esta carga en su corazón y que por tanto él tiene algo importante que hacer. Él es el elegido para esta misión en particular. Así que cuando volvieron estas personas, y les recuerdo que el viaje de estos 1800 kilómetros que separaban Babilonia, la región, ¿no es cierto?, de la planicie de Sinar, de Judá, eran 1800 kilómetros, un viaje que en aquella época duraba aproximadamente 4 meses. De manera que para obtener noticias frescas, había que enviar un contingente que demoraba 4 meses en ir y otros 4 meses en volver. Esas eran las noticias más frescas que llegaban. Bueno, una vez que volvieron estos enviados, posiblemente por Nehemías mismo, él averiguó, él preguntó con mucho interés: ¿cómo está la situación? ¿Qué está pasando? Ellos respondieron: está muy mal, muy
mal. Los muros están en ruinas, las puertas están quemadas y la gente está en vergüenza, está bajo opresión de los enemigos. O sea, es una situación deplorable. ¿Qué pasó entonces con Nehemías? Evidentemente las emociones surgieron. Y él lo dice con claridad. Lo vamos a ver de inmediato, pero él está lleno de emociones y él nos va a contar eso precisamente para que entendamos que las emociones son parte del asunto y que tenemos que dejarlas salir de manera constructiva, que ayuden a lo que queremos hacer y no que nos desvíen o nos paralicen. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros quiere hacer una vida de la mano de Dios, porque lo escuchamos tantas veces en la iglesia que entonces decimos, bueno, seguramente será lo mejor. Pero no tenemos muy claro cómo eso se hace. Es más, con gran facilidad disociamos la vida espiritual de la vida normal, de la vida práctica, y eso no debe hacerse. Si, por ejemplo, queremos construir, y esa es la situación nuestra ahora, ¿verdad?, de construir un templo, vamos a tener oposición, como ya la hemos visto, de sobra. Entonces, Dios va a tener que hacer milagros, pero no lo va a hacer todo Él. Definitivamente, Él no va a construir el templo por nosotros. Él va a ayudar. Él va a tratar de hacer las cosas. Él no va a tratar, Él va a hacer las cosas, pero con nosotros. Nosotros tratamos, Él lo hace. Nosotros pedimos, Él interviene. Pero tenemos que planificar. Tenemos que nosotros hacer los planos, tenemos que pedir los permisos, tenemos que hacer todo lo necesario, porque hay cosas que dependen de nosotros y el Señor no las va a hacer en lugar de nosotros. Entonces, siempre hay una cooperación. Un segundo ejemplo, si tenemos un problema de relación en casa, Dios va a hacer un milagro si se lo pedimos. El Señor va a intervenir, pero de seguro nosotros vamos a tener que aprender técnicas de comunicación, mejorar la capacidad para escuchar al otro, bajar puentes de comunicación, perdonar en muchos casos o pedir perdón. O sea, el Señor no va a hacer esas cosas por nosotros. Tenemos que participar. Dios es el Dios de los milagros y el que trabaja con sus representantes que oran en la tierra para mover el reino de Dios. Y eso incluye, por supuesto, nuestras familias y nuestras pequeñas cosas, ¿verdad? Para Él, pero que para nosotros son generalmente muy grandes. Él va a intervenir y lo hace con gusto, pero no sin nosotros. No si no participamos detalladamente, pensando, averiguando, estructurando, planificando. O sea, lo que hace Nehemías aquí, de averiguar con detalle cuál es la situación, siempre es el punto número 1. Pero como ya seguramente estás pensando, hay un punto número 2 que va a ser la oración. Porque como no podemos saber todo, no podemos tener claro todo lo que viene, todo lo que está pasando, solamente sabemos que existe un problema y ya nos enteramos de cuál es la magnitud de la situación. Pero ahora necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y para eso es vital comenzar con una pregunta. ¿Qué tan identificado estoy con la perspectiva divina? Evidentemente, primero tengo que averiguar cuál es esa perspectiva. Pero en segundo lugar, tengo que preguntarme, ¿cuán identificado estoy con eso? Esto es vital, porque muchas veces enfrentamos las cosas desde nuestra perspectiva, sin tomar en cuenta a Dios, y queremos darle una solución dependiendo de cuánto nos interesa, de cuánto nos conviene, hacia dónde queremos que las cosas vayan. Pero no nos preguntamos mucho, ¿qué quieres tú, Señor, de esto? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué debo hacer? ¿En qué participaré? Etcétera, etcétera. En el versículo 4,
Nehemías nos muestra algo muy interesante, que es su primera reacción. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué interesante esto. Mira, Nehemías no solo oyó el reporte, también se identificó con la situación, se identificó con el dolor de la gente que estaba allá, se identificó con la voluntad de Dios, porque el Señor había prometido poner su nombre en esta ciudad santa de Jerusalén. Él había prometido habitar en medio de su pueblo, en el templo construido en Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba en el centro de las perspectivas de los intereses divinos. No era algo que simplemente era un capricho de Nehemías. Él se estaba identificando con Dios, con su reino y con su pueblo. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante con que comenzar. ¿Qué tan identificado estoy con las perspectivas divinas? Dice que Nehemías se sentó y lloró. Hablamos de las emociones, ¿te acuerdas? Bueno, aquí están. Él las deja salir. Porque en esa identificación, él está sintiendo las emociones de Dios también. Él deja salir todo eso como un torrente. Y alguien dijo por ahí, Nehemías no iba a poder construir este proyecto de la mano de Dios si primero no lloraba sobre las ruinas. Y creo que es un pensamiento importante, profundo. Uno tiene que identificarse, en primer lugar, con el desastre. En la perspectiva de por qué llegó esta situación. ¿Por qué Dios la permitió? ¿Para qué Dios la permitió? Y una vez que me identifico con eso, estoy preparado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, para lo que el Señor me revele acerca de la solución. Nehemías era un hombre que tenía hasta cierto punto la vida resuelta. Él tenía un alto cargo en Persia, servía al monarca más importante de la época. Él podría haberse quedado tranquilo haciendo su trabajo. Desde una perspectiva egoísta podría haber dicho, bueno, lástima, ¿no es cierto? No fue mi culpa lo que pasó, esto ocurrió hace, ciento y tantos años, 150 años o más. Yo estoy aquí tranquilo, ¿verdad? No tuve nada que ver. Qué pena por ellos. Así es que arréglensela. En última instancia, esto es un problema de Dios y Él tiene todas las posibilidades, todos los recursos, que Él lo haga. Pero Nehemías no pensó así. Él dijo, Dios está poniendo esta carga en mi corazón por algo. Por tanto, yo quiero aprender más de esto. Quiero identificarme más. Y quiero decirle al Señor, heme aquí. Envíame a mí. Si me estás poniendo esta carga por algo es. Y de partida, antes de comenzar, yo te digo, estoy dispuesto y estoy disponible. Esa es la actitud con que uno tiene que comenzar. Muchas personas no creen que poner el reino de Dios en primer lugar es parte de la solución de nuestros problemas, pero están sumamente equivocados. Sería como si Jesús hubiera estado equivocado al decir en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo creo que Jesús tenía razón. Y si nosotros ponemos el reino de Dios y esas cosas, las cosas de Dios en primer lugar, y permitimos que Él ponga su voluntad en nuestro corazón y sus emociones y sus deseos, y eso se vuelve nuestra prioridad, bueno, Él promete, las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué no intentas incluir esta perspectiva en tu vida, en el diario vivir? Y te vas a dar cuenta cómo los problemas tuyos, esos que para ti son tan difíciles, complejos y grandes, se vuelven pequeños y Dios se encarga, en última instancia, de ellos. Bueno, Nehemías no solo lloró, también presentó sus emociones y sus imposibles
delante del Señor y de manera muy intensa, porque nos dice que oré y ayuné delante del Dios de los cielos. ¿Por qué es importante esta reacción? Porque, hermanos queridos, necesitamos la perspectiva de Dios antes de comenzar con cualquier proyecto, cualquiera, pero en especial aquellos que tienen relación con el reino de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Él quiere que se haga y en particular qué quiere Él que nosotros hagamos en esta situación. Necesitamos estar seguros de su respaldo, por supuesto, y dejarle a Él lo imposible, hacer nuestra parte, lo posible, pero contar con el Dios de los imposibles. Cuando eso es lo que nosotros tenemos claro en la mente y en el corazón, nuestra oración no es Dios ayúdame, Dios sálvame, no. Nuestra ayuda es Señor, ¿qué quieres que se haga? ¿Qué debo hacer yo? Haz tu parte, Señor, porque cuentas con la mía. No voy a dudar de que se puede hacer aquello que tú quieres que se haga, porque tú eres el Dios de los imposibles. Solamente aclárame qué necesito pedirte. Es una manera muy diferente de vivir. Atrévete a esta forma especial de enfrentar la vida, los problemas y sobre todo los imposibles. Así es que, teniendo esto claro, comienza ahora la batalla de intercesión. Nehemías era claramente un hombre de oración. ¿Sabes cuánto duró este tiempo de oración? Cuando llegamos al capítulo 2, nos enteramos que fueron 4 meses. Aquí tenemos en lo que vamos a ver a continuación solo un resumen de la oración que Nehemías levantó delante del Señor día y noche, dice él, a cada rato, todo lo posible, y con ayunos. O sea, fue una guerra de persistencia, fue una guerra de transformación en muchos sentidos, comenzando por el corazón de Nehemías mismo. Finalmente el Señor contestó, pero Nehemías no sabía que esta batalla duraría 4 meses, día y noche, con oración y ayunos. Leamos entonces esta batalla de oración en los versículos 5 al 11, pero lo he dividido en algunas partes, porque estamos comenzando con este capítulo 1 con los 3 aspectos con que Nehemías enfrentó un problema, digamos, imposible. Los 3 aspectos que vimos, ¿no es cierto? En primero, tener clara la situación, tener claros los factores. El segundo es darnos cuenta qué tan identificados estamos con la perspectiva de Dios. Y por supuesto, el tercero y más importante es la oración misma. Y esta oración que está en los versículos 5 al 11, la vamos a dividir en 4 aspectos, 4 partes que debe incluir básicamente toda oración. O sea, lo que tenemos acá es un resumen de las oraciones de Nehemías, que pudieron ser muy variadas y muchas, pero aquí, de manera un poco estereotipada, nos presenta los 4 elementos que siempre deben estar en una oración de una persona que de verdad sabe orar. Lo primero es la alabanza y la adoración. En el versículo 5 dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es importante esto. ¿Cómo vamos a enfrentar ahora el problema con oración? Pero no cualquier oración, una oración identificada. Porque ahora ya vimos en el punto anterior que estamos identificados con Dios, con sus perspectivas y con sus deseos. Por tanto, ahora comienza una oración identificada. Y lo primero es esto de adoración y alabanza. La mayoría de nosotros reaccionamos ante los problemas diciendo, a ver, ¿cómo se puede resolver esto? Sobre todo los hombres, ¿no es cierto?
Segundo, ¿con qué contactos cuento? ¿Quién me puede ayudar? Y tercero, si no logramos encontrar nada de eso, es a quién culpo. ¿Quién tiene la culpa de este problema? Para poder descansar del peso que significa y pasarle el problema a otro. Con eso no resolvemos nada, pero es una suerte de escapatoria momentánea psicológica para poder volver a pensar el asunto. Pero nada de eso hace Nehemías acá. Él comienza con una oración que nos va a enseñar muchísimo. Y lo primero es esta adoración y alabanza. Es vital tener una correcta perspectiva de quién es Dios. Nehemías dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Son expresiones maravillosas. Muchas personas creen que la adoración y la alabanza son lo mismo. Y que cuando vamos a la iglesia y comienza la música y levantamos las manos y nos volamos, ¿no es cierto?, cantando y nos sentimos transportados, estamos verdaderamente adorando. Y bueno, puede ser, en parte, porque generalmente adoración y alabanza van juntas. Pero no es todo. La alabanza por ningún motivo cubre todos los factores de la adoración. La adoración, en verdad, es darse cuenta delante de quién uno está. Qué privilegio el de llegar ante el trono de la gracia, estar en la corte celestial, poder dirigirme al Dios creador del cielo y de la tierra y es más, decirle, papá, padre. Es esta sensación de recogimiento, de postrarse. De hecho, la palabra adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa postramiento, postrarse. Es darse cuenta que estoy frente al Dios grande y fuerte y temible, creador de los cielos y la tierra, y yo, este pequeño ser humano, tengo ese privilegio. Y no solamente es enorme mi Dios, es maravilloso, es todopoderoso, sino que además es completamente fiel a sus promesas. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Dios es Dios de Berit, pacto, y de Gesed, este amor leal de pacto que muchas veces se traduce en la Biblia como misericordia. Es Dios de compasión, Rahum, y de gracia, Hanan. Dios es Dios que cumple. Dios es Dios que oye a los que le temen, a los que guardan también el pacto, a los que guardan sus mandamientos. O sea, a los que viven por fe. Porque guardar sus mandamientos no es otra cosa que la expresión vívida de la fe. Eso es, así comienza toda oración. Y haríamos bien, si nos preguntamos, ¿cómo comienzo realmente mis oraciones? ¿Me doy cuenta delante de quién estoy? Segundo punto, la confesión y el arrepentimiento. Nehemías 1, 6 al 7. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Cuando vamos a Él, cuando vamos al Señor en oración, siempre tenemos que darnos cuenta que Él tiene la razón y nosotros estamos equivocados. Comienza siempre con esa expresión, Padre, mira, vengo porque sé que tienes la razón y si algo está pasando que no es bueno en mi vida es porque en algo me he equivocado. U otros se han equivocado o alguien me está
tratando de oprimir, hay algo, algún mal sobre mí, pero hay algo que está mal. Pero tú, Señor, eres Dios bueno, eres Dios fuerte, Dios que guarda el pacto y la misericordia. Tú tienes la solución, pero antes que eso, tú estás bien. Tú tienes la razón. Vengo a ti no con exigencias, sino para hacerte ver mi dolor. Tú sabes que soy polvo, que soy finito, que no sé todas las cosas. Tú sí, Señor. Ayúdame. Necesito tu consejo. Nehemías no hizo realmente nada él mismo que motivara la caída de Jerusalén en el 586 a.C., o sea, 200 años antes de que él estuviera orando esto. Él no estaba ahí, ni siquiera había nacido, pero él se identifica. Él se identifica con su pueblo, él se identifica con los pecados de sus ancestros porque ellos son parte de él y él es parte de ellos porque están en pacto. Son copactados de un mismo pueblo y con un mismo Dios. Por tanto, hay muchas cosas que nosotros heredamos, cosas buenas y cosas no buenas. Las no buenas necesitamos aprender a cortarlas y las buenas a agradecerlas. Pero en definitiva, somos parte de una herencia. Por lo tanto, cuando algo malo hicieron mis ancestros, yo no comienzo renegando de ellos, sino comienzo a arrepentirme por ellos, por la herencia que me dieron también, pero no echando la culpa, sino en sentido de decir, reconozco lo que fue hecho. Ellos pecaron y yo he pecado con ellos. Pero desde hoy corto eso, porque quiero ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución necesito identificarme con el problema. Así que, mis queridos, cuando oramos en serio, siempre va a haber una suerte de arrepentimiento y de confesión, siempre. O tú llegas al Señor limpiecito, puro, nuevecito de paquete. No, eso no existe. Así es que, aunque no hubiera, como en este caso, tanta herencia de los ancestros, definitivamente van a haber cosas de que arrepentirse y que confesar. Por ejemplo, una situación bien característica de consejería. Señor, reconozco, tengo un problema en mis relaciones porque soy egocéntrico, porque me fijo poco en las necesidades de los demás, soy cabeza dura y, bueno, la verdad, Señor, es que no es bueno que sea así, pero ¿qué le vamos a hacer? Así soy. En última instancia, tú me hiciste así, ¿verdad? Entonces, no solamente no estás reconociendo nada, ni te estás arrepintiendo de nada, más bien le estás echando la culpa a Dios de algo que necesitas cambiar. Por tanto, comienza por el arrepentimiento. No es bueno orar de esa manera. Comienza por el arrepentimiento. Perdona a los que te influyeron. Perdona, suelta, corta. Arrepiéntete, confiesa el mal y busca el bien. Esa es la manera de proceder y de comenzar toda oración. Si la oración debe iniciarse con adoración y alabanza para estar conscientes de el privilegio de estar delante del Dios Todopoderoso, el segundo paso, instintivo casi, debe ser la confesión y el arrepentimiento. Tercer paso es la oración de pacto. Esta la encontramos en los versículos 8 al 10. Y la damos juntos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano
poderosa. Este es un hermoso pasaje, porque Nehemías ya se ha identificado, ya ha confesado los pecados y se ha arrepentido representativamente junto con sus ancestros y de todo lo que él pudiera participar también en el presente por haber sido tal vez en otro momento indolente con esta situación, por no haberse preocupado suficiente, por no haber apurado las cosas, por no haber usado mejor sus influencias, por no haber empezado a orar antes, etc. No sé cuántas cosas, pero él está participando ahora de la solución. Comienza con adoración, sí, pero continúa con confesión y arrepentimiento, pero ahora le recuerda al Señor: Dios, tú eres Dios que guarda el pacto de la misericordia. Y tú dijiste en el pacto que le diste a Israel por medio de Moisés, tú dijiste que si el pueblo te traicionaba, que si la gente, nosotros, nos olvidábamos del pacto y escogíamos la idolatría y la desobediencia, tú nos dispersarías por todo el mundo, en medio de las naciones. Y eso ocurrió, Señor. Pero fíjate, ya se cumplió el tiempo y tú permitiste que regresara parte del pueblo a la ciudad santa, al lugar del reino de David. Y mira, Señor, si permitiste esto es porque es el tiempo de la transformación, de los cambios, de la solución. ¿Por qué entonces el muro está derribado y la gente que vive ahí en oprobio y los enemigos todavía tienen control y hacen mal a los tuyos? Señor, tú dijiste que nos recogerías aún de los lugares más distantes de donde los hubieras dispersado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Estaba recordándole al Señor una palabra que él dio en Deuteronomio, capítulo 30, versos 1 al 5. En Deuteronomio del capítulo 28 en adelante, 27, 28 y así, se habla de las bendiciones y las maldiciones del pacto. Dios cumplió las maldiciones porque Israel lo buscó en última instancia con su porfiada desobediencia. Pero Dios prometió esto ahora en el capítulo 30. Y si Dios había sido fiel con las maldiciones, ¿sería fiel con esta promesa? Dice así, Deuteronomio 30, 1 al 5. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esta gran palabra, esta gran promesa, la hizo el Señor inmediatamente después de revelar las bendiciones y maldiciones. Y estamos hablando de más o menos 1000 años antes de que Nehemías estuviera orando. 1000 años antes. Dios, como dije, cumplió las maldiciones y Nehemías lo sabe perfectamente porque él está en el exilio. Él nació en Persia precisamente porque se cumplieron las maldiciones. Nehemías es un hombre ya de tercera o cuarta generación que nace en el exilio. Y ahora está diciendo: Señor, tú has permitido un remanente volver. Yo estoy aquí, pero mi corazón está allá. Tú prometiste hace 1000 años que nos pasaría esto, y hace 200 años ocurrió. Pero también dijiste hace 1000 años que nos harías volver.
que tú cambiarías nuestro corazón y nos harías volver, y que si nos arrepentíamos y nos convertíamos a ti, tú nos permitirías volver a reconstruir, a levantar el reino davídico. Cumple, Señor, por favor, tus palabras. Orar, hermanos míos, significa ir con confianza a Dios porque Él ha revelado cómo es, pero también ha revelado cuál es su voluntad y ha revelado sus compromisos de pacto. Nehemías reconoció que Dios tenía toda la razón en lo que había hecho, pero también sabía, porque era un hombre no solo de oración, sino de palabra, que en la palabra que el Señor había revelado, había promesas como esta, de Deuteronomio 30. Por tanto, tomado de lo que Dios ha dicho, porque la palabra de Dios nunca podrá ser quebrantada, él ahora se lanza en una oración atrevida, en una oración donde le dice, es el tiempo, Señor, ya vemos las señales, por favor, cumple lo que falta. Y si te faltaba alguien que guiara este proyecto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Nehemías le dice a Dios, recuerda esto que has dicho, no significa que Dios se olvidara, sino que entiende que es el momento oportuno para volver a comenzar con algo que está en este momento para Nehemías detenido. Si Dios opinaba lo mismo, entonces, Señor, hazlo ya. Nunca vamos a poder doblarle la mano a Dios y que haga algo que nosotros queremos, pero Él no. Pero si estamos en el camino de la voluntad del Señor, créeme que esta oración va a tener respuesta, y más rápido de lo que nosotros pensamos. Orar, por tanto, no es solo suplicar y pedir lo que queremos, es conocer a Dios, es conocer sus promesas y orar conforme a ellos. Es preguntarle al Señor, pedirle revelación y después orar como un representante, con la confianza de un representante. Por último, entonces, Nehemías termina de hacer este recordatorio y ahora hace propiamente la petición de esta oración. Una petición que nos tiene que llamar profundamente la atención, porque todo lo anterior son preámbulos antes de llegar a esto específico y que nos enseña algo también vital en la oración. Cuando nosotros oramos, necesitamos saber no solamente cuál es la situación, cómo es Dios, qué es lo que Él ha prometido y orar sobre eso, sino que necesitamos saber específicamente lo que le vamos a pedir al Señor para que, conforme a eso, y si Él está de acuerdo, se hagan las cosas. Así es que en la petición, cuarto punto, en el versículo 11 y final de este capítulo 1, Nehemías dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Así que ahí vemos que no era orando él solo, sino con compañía. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense qué interesante que recién en este versículo Nehemías nos revela que él trabajaba como copero. Ya hemos hablado de eso en la sesión anterior y todavía tendremos que hablar un poco. El copero era un hombre de confianza, era una persona con influencia. Y para que un judío llegara a esta posición, bueno, eso es algo extremadamente notable. Pero resulta que Artajerjes mismo, que es este rey, él había dado la orden de detener los progresos en la construcción del muro en Jerusalén. Porque Artajerjes había dado el permiso para terminar la obra de reconstrucción del templo y para animar al pueblo en su moralidad. Y por eso le permitió a Esdras regresar hace poco más de una década.
Pero ahora, Nehemías, sabiendo que el muro está deteriorado y que era Artajerjes, este rey, el que había detenido la reconstrucción, ahora él necesitaba gracia de parte del Señor para que este rey le permitiera a él hablar y cambiara de parecer sobre esto y le permitiera entonces ir y dirigir la reconstrucción del muro. Era un problema definitivamente imposible desde la perspectiva humana. Por eso llega al punto donde le dice: Señor, yo puedo planificar, yo puedo hacer muchas cosas, pero lo imposible, no, Señor, de eso te encargas tú. Así es que Nehemías es aquí muy osado en su petición. Para que nos hagamos un poco una imagen de lo imposible, de lo grande que es esta petición. Quiero que sepas que este Artajerjes es hijo de otro gran monarca persa que se llamaba Jerjes. Por eso le pusieron a lo mejor Artajerjes, porque estaba harto del papá Jerjes. No, bueno, eso fue muy tonto, pero no importa. Artajerjes, ¿no es cierto? El papá se llamó Jerjes y el papá fue, para que nos hagamos una idea, el que se enfrentó con los 300 espartanos en la famosa batalla de las Termópilas. Esa es tal vez la única situación en que los persas recibieron un revés, o mejor dicho, una demora en su avance como imperio, porque nada lo podía detener. Allí fueron detenidos, pero por un tiempo solamente, por estos 300 espartanos. Ese mismo Jerjes es el que se casó con Esther, la judía que llegó a ser la primera dama, la reina preferida, ¿no es cierto? La preferida de Jerjes. Y seguramente por la influencia de una gran mujer como Esther, de el hombre que había criado a Esther, que se llamaba Mardoqueo, y que también tuvo una tremenda influencia en la corte persa, y de grandes hombres como el profeta Daniel, que sirvió a monarcas babilónicos, ¿verdad? Y después persas. Por eso es que tal vez un judío como Nehemías, ya de tercera o cuarta generación de nacidos en Persia, pudo llegar a esta posición de tanta importancia y ser el copero del rey. Así es que tengan presente que muchas veces de lo que hacemos ahora va a tener repercusiones en las generaciones que vienen. Más vale que hagamos el bien ahora, sabiendo lo que eso puede influir. Pero aparte de eso, Nehemías es heredero también de una tremenda tradición de personas que habían dejado un buen nombre para los judíos. Este era el momento que Dios había preparado para que uno de su pueblo influyera ante el monarca más importante de la época y el reino de Dios pudiera extenderse nuevamente, crecer, establecerse en el lugar que Dios había escogido. Para poder hacer cualquier cosa, Nehemías necesitaba el permiso del rey y por eso oró: Señor, dame gracia frente a este hombre. En otras palabras, aunque él sabía que esta era una situación imposible, Nehemías sabía que Dios es el Dios de los imposibles. Y tal vez tenía un proverbio como este en la mente. Proverbio 21:1 dice: como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y eso es cierto, tanto para creyentes como para inconversos, para monarcas y gobernantes que aman a Dios y también para los que odian a Dios, porque todo corazón en última instancia va según Dios lo quiere. Dios es capaz de usar incluso a Satanás para sus propósitos. Todo hombre en un determinado momento puede ser parte de lo que Dios quiere hacer. Pero hace falta un hombre como Nehemías, que tiene fe para lo imposible, fe en el Dios de los imposibles, para que ore diciendo: Señor, dame gracia delante de aquel varón
del rey más poderoso, de la superpotencia de la época. Mueve su corazón para permitirme avanzar en lo que tú quieres que se haga. Y lo que pasó después, lo veremos en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.